ella le había cerrado la puerta a Dios. Esa noche, Dios la encontró de todos modos. ¿Alguna vez le has suplicado al cielo por una señal, un simple susurro, en medio del silencio ensordecedor de una prueba? ¿Y si Dios te ha estado respondiendo todo este tiempo, pero el dolor era tan grande que no te permitía ver? La historia de hoy nos lleva a Houston, Texas, a los pasillos fríos y estériles de un prestigioso instituto oftalmológico. El aire huele antiséptico, un olor limpio que intenta enmascarar la desesperanza. Allí, una madre llamada Sofía Morales escucha las palabras que son como clavos sellando el ataúd de su fe. La ceguera de su hija de 8 años, Lucía, es irreversible. Una condición degenerativa. No hay nada más que la ciencia pueda hacer. Para Sofía, era la confirmación final de que sus oraciones habían sido gritos lanzados a un cielo vacío, una conversación de un solo lado que la había dejado agotada y con el corazón roto. Estaba sola. Pero esta historia no termina en ese consultorio médico, termina en una pequeña habitación apenas iluminada por la luz tenue de una lámpara de noche. Termina en el sagrado silencio que se rompe, no por un llanto de tristeza, sino por el asombro en la voz de una niña que señala con su dedito y susurra las palabras que lo cambiarían todo. Mami, la luz. Es tan hermosa. Hoy vas a ser testigo de cómo Dios teje lo imposible con los hilos de lo cotidiano. Verás cómo usa una servilleta olvidada en una cafetería, una vieja canción en la radio, y el amor inquebrantable de una madre para realizar un milagro que desafía toda lógica humana. Si crees que Dios todavía hace milagros, dale un like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia que fortalece la fe. Y escribe en los comentarios la palabra amén, como señal de que crees que lo imposible aún sucede. Ahora, prepárate, porque la historia de hoy va a tocar tu corazón de una forma que nunca olvidarás. El día de Sofía Morales comenzaba antes que el sol se atreviera a asomarse por los rascacielos de Houston. A las 4:30 de la mañana, el único sonido en su pequeño apartamento era el pitido insistente del despertador, un sonido que odiaba porque anunciaba otra jornada de lucha. A sus 42 años Sofía se movía con una eficiencia silenciosa, la de una mujer que había aprendido a no desperdiciar ni un solo gramo de energía. Su rostro marcado por la falta de sueño, todavía guardaba rastros de la belleza de su juventud, pero sus ojos llevaban el peso de una preocupación que nunca descansaba. Su cafetería, el Cafecito de Lucía, era su vida, un pequeño local en un barrio trabajador, siempre impregnado del aroma a café recién molido y pan dulce. El nombre era un homenaje a su hija, un recordatorio constante de por qué se levantaba cada madrugada. Sofía era una mujer de hechos, no de palabras. Creía en el trabajo de sus manos, en el vapor de la máquina de espresso, en los números de la caja registradora. Para ella, lo real era lo que se podía tocar, contar y pagar. La fe era un lujo que no podía permitirse, un lenguaje que había olvidado cómo hablar. Sus clientes habituales la conocían bien. Estaba Elena, una abuela de sonrisa dulce que cada mañana le decía: «Que Dios te bendiga, mija». Sofía respondía con un gesto de cabeza y le entregaba su café con leche, evitando siempre la mirada de la anciana. No era grosería, era autoprotección. Hablar de Dios era como tocar una herida abierta. También estaba su madre, Ana, quien cuidaba de Lucía mientras ella trabajaba. Hablaban por teléfono 3 veces al día. En esas llamadas, la voz de Sofía se transformaba. La dueña del café, pragmática y dura, desaparecía para dar paso a una madre cuya voz se llenaba de una ternura infinita. «¿Cómo está mi princesa? ¿Comió bien? No olvide sus gotas». En el mostrador junto a la caja siempre había un dispensador de servilletas de papel. Ese era el símbolo de su vida. En ellas, Sofía garabateaba listas de compras, recordatorios urgentes, números de teléfono. Eran objetos prácticos, desechables, para resolver problemas inmediatos. Una servilleta para una lista de mercado, otra para apuntar la fecha de la próxima cita con el oftalmólogo. Cada pedazo de papel era un testimonio de su realidad. Una batalla diaria, tangible y sin espacio para milagros.
En una de esas servilletas, con la letra apurada de quien no tiene tiempo que perder, había escrito: llamar al Instituto Ocular, confirmar resultados. Esa servilleta había estado en el bolsillo de su delantal durante una semana, un recordatorio de la llamada que le aterraba hacer, la llamada que finalmente lo cambiaría todo. Pero Sofía no siempre fue así. Hubo un tiempo, hace 8 años, en que sus rodillas conocían el frío suelo de una iglesia a medianoche. Hubo un tiempo en que sus labios recitaban promesas a Dios con la desesperación de una madre primeriza. El recuerdo era tan vívido que a veces, en el silencio de la madrugada, podía sentirlo de nuevo. El olor a antiséptico de la sala de maternidad, el peso tibio de la pequeña Lucía en sus brazos y el pánico helado que se apoderó de ella cuando notó que los hermosos ojos oscuros de su bebé no seguían la luz, no enfocaban su rostro. En ese entonces, la fe de Sofía era un torrente. Cada noche, arrodillada junto a la cuna de Lucía, suplicaba. Sus oraciones eran negociaciones desesperadas. Dios mío, susurraba entre lágrimas, te prometo lo que quieras. Una vida de servicio, mi devoción total. Pero por favor, dale la vista. Deja que vea el rostro de su madre. Rezó con la certeza de que un Dios bueno no podía negarle algo tan fundamental a una niña inocente. Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en años. Cada visita al especialista era un nuevo golpe. Cada diagnóstico, un clavo más en el ataúd de su esperanza. Las oraciones de Sofía cambiaron. El ruego se convirtió en enojo, la súplica en acusación. ¿Por qué?, le preguntaba a las paredes de su habitación. ¿Por qué a ella? Si eres tan poderoso, ¿por qué permites esto? El silencio que recibía como respuesta era ensordecedor. Una indiferencia que le partió el alma. Su madre, Ana, con su fe sencilla e inquebrantable, intentaba consolarla. Los caminos del Señor son misteriosos, mija, le decía con ternura, mientras encendía una veladora frente a una imagen de la Virgen. Él tiene un plan. Pero para Sofía, esas palabras sonaban vacías, como una excusa para la crueldad del universo. No quiero un plan misterioso, mamá, le respondió una tarde, con una amargura que sorprendió a ambas. Quiero un Dios que responda cuando su hija le grita. Así fue como Sofía construyó un muro alrededor de su corazón, ladrillo por ladrillo, con cada oración no contestada, con cada esperanza rota. Dejó de ir a la iglesia, guardó la pequeña Biblia que su abuela le había regalado, se volcó en lo único que parecía tener sentido, el trabajo. El vapor de la máquina de café, el sonido de la caja registradora, las listas de tareas en sus servilletas de papel. Esas eran sus nuevas verdades, tangibles y predecibles. Había llegado a la conclusión, dolorosa pero firme, de que si quería que algo se hiciera en este mundo, tenía que hacerlo ella misma. Dios, si es que existía, había demostrado claramente que no estaba interesado en ayudar. Para Sofía, el silencio del cielo no era una prueba de fe, era la respuesta definitiva, y la respuesta era no. La dureza del corazón de Sofía se manifestaba en los pequeños momentos, en los gestos cotidianos que revelaban la profundidad de su herida. Una noche, sentada a la mesa de la cocina con Lucía y su madre, el aroma del pollo asado llenaba el pequeño apartamento. Ana juntó sus manos, arrugadas por los años, y comenzó a orar en voz baja. Padre nuestro, te damos gracias por estos alimentos y por... Sofía la interrumpió, no con crueldad, sino con el cansancio de quien ha perdido la paciencia. Mamá, por favor, agradezcamos al supermercado que tenía el pollo en oferta y a mis pies, que aguantaron 12 horas de pie para poder pagarlo. Lucía, que sostenía su tenedor con cuidado, se quedó quieta, sintiendo la tensión en el aire. Ana suspiró, una nube de tristeza pasando por sus ojos, y continuó la cena en silencio. Para Sofía la gratitud era una transacción. Se agradecía lo que se ganaba con esfuerzo, no lo que supuestamente se recibía de un cielo indiferente. El sábado por la tarde, mientras Sofía revisaba las cuentas de la cafetería en la mesa del comedor, Ana se acercó con una taza de té. Mañana es domingo, mija. Podríamos ir a la iglesia del barrio. Le haría bien a tu alma escuchar la palabra. Sofía ni siquiera levantó la vista de los papeles. Mi alma lo que necesita es descanso, no sermones. El domingo es para lavar ropa y preparar la semana.
Además, ya sé lo que va a decir el pastor, que tengamos fe, que los tiempos de Dios son perfectos. Son frases bonitas, mamá, pero no pagan las facturas ni le devuelven la vista a Lucía. Ana se sentó frente a ella, su voz suave pero firme. La fe no es un negocio, Sofía. No es para conseguir cosas. Es para encontrar fuerza cuando crees que ya no tienes. Fue entonces cuando Sofía levantó la mirada, y en sus ojos había una tormenta de dolor y lógica fría. Yo encuentro mi fuerza en el trabajo. La ciencia por lo menos es honesta. Me da un diagnóstico, me explica las células y los nervios. Me dice la verdad aunque duela. ¿Tu Dios qué me ha dado? Años de silencio. Le rogué, le supliqué, le grité hasta quedarme sin voz cuando Lucía era una bebé. Y su respuesta fue nada. Así que con todo respeto, mamá, yo creo en lo que puedo ver y tocar. Y ahora mismo, lo único que veo es una pila de recibos y un futuro incierto. Ana tomó la mano de su hija sobre la mesa. No le cierres la puerta por completo, Sofía. Él sigue ahí, esperando. Sofía retiró su mano suavemente. Su decisión tan sólida como el acero. Miró a su madre, y sus palabras cayeron con un peso definitivo, un eco que resonaría en las semanas por venir. Esa puerta, mamá, no solo la cerré. Le eché llave, le puse el cerrojo y la bloqueé con todo lo que tengo. Si Dios quiere entrar en mi vida, va a tener que derribarla, porque yo, voluntariamente, ya no le voy a abrir nunca más. La llamada llegó un martes por la mañana, un día gris y húmedo en Houston, que parecía presagiar la tormenta que se avecinaba en el corazón de Sofía. La voz al otro lado de la línea era profesional, cortés y carente de toda emoción. Era la secretaria del Dr. Ramos, del Instituto Ocular de Houston. Los resultados finales de las últimas pruebas de Lucía estaban listos. El doctor quería verlas esa misma tarde. Sofía sintió un nudo de hielo formarse en su estómago. La servilleta con la nota de la cita, que había estado en el bolsillo de su delantal, de repente se sintió como una piedra. A las 3 de la tarde, Sofía, Ana y Lucía estaban sentadas en la sala de espera. El aire olía a limpiador de vidrios y a un miedo silencioso y colectivo. El consultorio del Dr. Ramos era un espacio moderno, minimalista, con paredes de cristal y muebles de acero cromado. Era un lugar que gritaba eficiencia y ciencia, un templo a la razón humana. Sofía se aferraba a eso. La ciencia tenía respuestas. La ciencia no pedía fe, solo hechos. El doctor entró, un hombre de unos 50 años con una expresión seria que no dejaba lugar a la esperanza. Sostenía una carpeta delgada que parecía pesar 1 tonelada. Se sentó detrás de su imponente escritorio de caoba y juntó las manos. Sus palabras comenzaron a caer en el silencio de la habitación, precisas, clínicas, como gotas de ácido. Señora Morales, dijo, mirando unos papeles y no a ella, hemos revisado exhaustivamente todos los escáneres, los análisis genéticos y los resultados de las pruebas de respuesta del nervio óptico. Hizo una pausa, y en esa pausa, Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La condición de Lucía es una forma rara y progresiva de atrofia óptica. Es degenerativa. La palabra degenerativa flotó en el aire, pesada y oscura. Hemos agotado todas las opciones de tratamiento conocidas. Lo lamento profundamente, pero la condición es irreversible. La palabra final, irreversible, no sonó como una palabra, sonó como el portazo de una celda de prisión. Sofía no escuchó nada más. El zumbido del aire acondicionado se convirtió en un rugido en sus oídos. Podía ver la boca del doctor moverse, pero las palabras se habían vuelto un ruido blanco. Su mirada se fijó en un punto de la pared, un cuadro abstracto con líneas azules y grises. Todo su mundo se redujo a esas líneas sin sentido. A su lado, sintió a su madre removerse. Ana sacó un pequeño rosario de su bolso y sus dedos, temblorosos, comenzaron a pasar las cuentas. Un susurro apenas audible salió de sus labios. Dios mío, ten piedad. Lucía, que había estado sentada tranquilamente, percibió el cambio en la atmósfera. Su pequeña mano buscó la de su madre. «¿Mami?», preguntó en voz baja, «¿estás bien?». El contacto de la piel de su hija fue lo que rompió el trance de Sofía.
Miró a Lucía, a sus hermosos ojos que no podían verla, y sintió una ola de furia tan intensa que la dejó sin aliento. No era furia contra el doctor, ni contra la ciencia. Era una furia antigua, dirigida a un cielo que una vez más permanecía en silencio. El viaje de regreso a casa fue un tormento silencioso. Ana rezaba en voz baja en el asiento del copiloto. Sofía conducía, sus manos apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Veía el tráfico, las luces, los peatones, pero su mente estaba en una espiral de negación y pánico. En cuanto llegaron al apartamento, su fachada de control se hizo cargo. Mientras Ana abrazaba a Lucía y la llevaba a su habitación para que descansara, Sofía se lanzó al teléfono. Su voz era tensa, casi metálica. Sí, hablo para pedir una segunda opinión para mi hija, Lucía Morales. Llamó a una clínica en Boston, a un especialista en Baltimore, a un centro de investigación en California. Las respuestas eran siempre las mismas, envueltas en una compasión profesional que solo la hacía sentir más sola. Entendemos su angustia, señora, pero los hallazgos del Instituto de Houston son concluyentes. No hay ningún ensayo clínico para esta condición en este momento. Lo sentimos mucho. Después de la tercera llamada, se sentó frente a la computadora. Buscó tratamientos experimentales en el extranjero. Alemania. Japón. Encontró clínicas con promesas vagas y costos astronómicos. Abrió la página de su banco. El saldo de su cuenta corriente la miró de vuelta. Una cifra modesta que apenas cubría las facturas del mes. Buscó préstamos, hipotecas. Los números rojos y las tasas de interés bailaban en la pantalla, burlándose de su desesperación. Cada clic del ratón era un eco de su impotencia. El trabajo duro, las horas extras, el sacrificio, nada de eso importaba frente a una pared tan alta. El control que había definido su vida se estaba desmoronando, grano a grano. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que no había nada que pudiera hacer. No había nadie a quien llamar, nada que comprar, ningún plan que trazar en una de sus servilletas. Por primera vez en su vida, Sofía Morales estaba completamente y sin lugar a dudas, indefensa. Los días que siguieron al veredicto, se disolvieron en una niebla gris y silenciosa. El apartamento, que antes bullía con el sonido de la risa de Lucía y las noticias en español de la televisión de Ana, ahora estaba sumido en un silencio denso, casi sofocante. Sofía se movía por las habitaciones como un fantasma en su propia vida. La cafetera quedaba a medio preparar. El correo, con sus facturas y circulares, se amontonaba sin abrir sobre la pequeña mesa del recibidor. Un recordatorio de que el mundo seguía girando aunque el suyo se hubiera detenido. Por las noches, la casa se volvía una tumba. Lucía dormía, ajena a la tormenta que consumía a su madre. Pero Sofía no podía encontrar descanso. Se sentaba en la oscuridad de la sala, con la mirada perdida en la silla vacía donde Lucía solía escuchar sus cuentos. El insomnio era un ladrón que le robaba la poca energía que le quedaba. Sobre su mesita de noche, un pequeño frasco de pastillas para dormir la tentaba, una promesa de escape que rara vez aceptaba. Prefería el tormento de la vigilia a la pesadilla de despertar y recordar que todo era real. La tensión con su madre era una cuerda a punto de romperse. Ana intentaba llenar el silencio con susurros de oración, con el suave chasquido de las cuentas de su rosario. Para Sofía, cada rezo era una aguja clavándose en su piel. Una tarde, mientras Sofía miraba sin ver una pila de recibos del negocio, Ana se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. «No podemos rendirnos, mija», dijo Ana con voz suave. «Tenemos que seguir rezando, la última palabra siempre la tiene Dios». Sofía se apartó bruscamente, como si la tocaran con un hierro al rojo vivo. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la pequeña sala, su voz un siseo cargado de años de dolor contenido. «La última palabra ya la dieron, mamá. La dio un hombre con un título de Harvard, con máquinas que cuestan millones de dólares. Dijo, irreversible, Bru. Esa es la última palabra, esa es la realidad». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, una mezcla de pena por su hija y una profunda convicción. «Esa es la realidad del hombre, Sofía, no la de Dios.
Tal vez, si hubieras mantenido la fe, si hubieras creído de verdad en lugar de luchar contra él todos estos años. La frase quedó suspendida en el aire, incompleta pero devastadora. Era la culpa que Sofía se había estado infligiendo a sí misma en las horas más oscuras de la noche, ahora dicha en voz alta. El impacto fue tan brutal como una bofetada. Sofía se detuvo, su rostro se endureció hasta convertirse en una máscara de hielo, miró a su madre, no con ira, sino con una frialdad que helaba la sangre. Así que es mi culpa, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Mi falta de fe es la que ha condenado a mi hija, gracias por aclararlo, mamá. Sin decir más, se encerró en su habitación, se recostó en la cama, mirando el techo agrietado. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza, fusionándose con sus propios miedos. Se sentía completamente sola. Había sido abandonada por el cielo y ahora juzgada en su propia casa. El aislamiento era total. En la quietud de esa habitación, una certeza amarga se instaló en lo más profundo de su ser. Una frase que se convirtió en su nueva y única verdad. A Dios no le importó. A Dios nunca le importó mi hija. Estamos solas. Y en esa oscuridad, no había ni un solo rayo de luz a la vista. La puerta se cerró con un clic suave, pero para Sofía, sonó como el cerrojo de una tumba. Se recostó en la cama, todavía con la ropa del día, y se quedó mirando las grietas del techo, que parecían mapas de un país desolado. El silencio de la habitación era diferente al silencio del resto del apartamento. Aquí, el silencio era suyo, un pozo profundo en el que se estaba hundiendo sin oponer resistencia. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza, no como una acusación, sino como una verdad terrible, que ella misma se había negado a confrontar. ¿Era su culpa? Su escepticismo, su orgullo, su decisión de confiar solo en sus propias manos, ¿había sido eso un pecado tan grande como para castigar a su hija? Su mente, siempre una máquina de soluciones, empezó a repasar las listas que ya no podía escribir en servilletas. Lista de especialistas, agotada. Lista de tratamientos, inexistente. Lista de ahorros, insuficiente. Cada plan, cada estrategia, cada hora extra trabajada, se había estrellado contra la palabra irreversible. Su orgullo, esa armadura que la había protegido durante años, se había hecho añicos, revelando a la mujer aterrorizada y desamparada que había debajo. Por primera vez en 8 años, no intentó reprimir el llanto. Simplemente lo dejó venir. No fue un sollozo ruidoso ni un lamento dramático. Fue un llanto silencioso. El tipo de llanto que no busca consuelo porque sabe que no lo hay. Las lágrimas se deslizaban por sus sienes y se perdían en su cabello, calientes y saladas, cada una un testimonio de una oración no respondida, de una esperanza muerta. Lloró por la niña que nunca vería un amanecer, por la madre que nunca podría mostrarle a su hija su propio reflejo, y lloró por sí misma, por la mujer fuerte que había descubierto que no era más que polvo. En la oscuridad, un susurro escapó de sus labios, tan bajo que fue casi un pensamiento. Ya no sé qué hacer. No era una oración. Las oraciones se dirigen a alguien, y ella estaba convencida de que no había nadie escuchando. Era una confesión, una rendición total. El reconocimiento de que su fuerza, su voluntad, su inagotable capacidad de lucha, habían llegado a su fin. Se había quedado sin opciones, sin energía, sin futuro. Estaba en el fondo del pozo, y el fondo era oscuro y frío. Se levantó y caminó hacia la ventana, apartando la cortina barata. Abajo, las luces de Houston parpadeaban, una ciudad viva y ajena a su dolor. Miró hacia arriba, buscando la luna o las estrellas. Pero el cielo nocturno de la ciudad era una cúpula anaranjada y vacía. Se sentía como si estuviera mirando una plancha de bronce, impenetrable y sorda. El silencio de Dios ya no era una ausencia, era una barrera sólida, algo contra lo que había golpeado su alma hasta sangrar. Apoyó la frente en el cristal frío de la ventana, sintiendo cómo el frío exterior se correspondía con el vacío de su interior. Esa noche, Sofía Morales se rindió. No a Dios, sino a la desesperanza. Dejó que la oscuridad la envolviera, aceptando que esa sería su realidad para siempre.
La noche fue la más larga de su vida, un océano de horas vacías que se arrastraron hasta un amanecer gris que no trajo consigo ningún alivio. Pero la desesperación tiene un límite, un punto en el que se agota a sí misma. En la noche siguiente, cuando el silencio amenazaba con volver a devorarlo todo, algo diferente sucedió. Al día siguiente, Sofía regresó a la cafetería. No por elección sino por necesidad. Las facturas no esperaban a que un corazón se sanara, se movía como una autómata, sus manos preparando cafés y sirviendo pasteles con una memoria muscular que no requería de su mente. Su rostro era una máscara impasible. Fue a media mañana cuando Elena, la abuela de sonrisa dulce, se acercó al mostrador para pagar su café. Sus ojos, llenos de una compasión que Sofía no podía soportar, se encontraron con los suyos por un instante. «Estoy llorando por ti y por tu niña, mija», le dijo en voz baja. Sofía solo asintió, incapaz de formular una respuesta. Cuando Elena se fue, Sofía vio que había dejado algo sobre el mostrador, doblado junto a la propina. Era una servilleta de papel, idéntica a las que ella usaba para sus listas. Con la caligrafía temblorosa de una persona mayor, estaban escritas unas pocas palabras. Salmo 146 en 8. El Señor da vista a los ciegos. No pierda la fe. Sofía leyó la frase. Por un segundo, un temblor recorrió su cuerpo. Luego, la coraza de su escepticismo se cerró de nuevo. Era solo una frase bien intencionada, nada más. Arrugó la servilleta y la tiró a la basura junto con los pozos de café usados. Más tarde esa semana, el agotamiento la venció mientras conducía de regreso a casa. Las luces de los otros autos se volvían borrosas a través de sus lágrimas no derramadas. Tuvo que detenerse en el estacionamiento de una tienda de comestibles cerrada, incapaz de seguir. Apoyó la frente en el volante y el dique finalmente se rompió. Lloró con una desesperación silenciosa y profunda. El tipo de llanto que no hace ruido pero que desgarra por dentro. En un intento por ahogar el sonido de su propio dolor, encendió la radio. El dial estaba atascado en una emisora que nunca escuchaba, una estación cristiana en español, y de los altavoces surgió una melodía que no había oído en décadas. Un himno que su abuela solía cantar mientras cocinaba, «Cuán grande es Él». La voz majestuosa del cantante llenó el pequeño espacio del auto, hablando de estrellas, truenos y un amor divino. Fue como si la mano de un fantasma le tocara el hombro. Un recuerdo doloroso de una fe que había abandonado. Con un gesto brusco y lleno de rabia, apagó la radio, sumergiéndose de nuevo en un silencio que ahora parecía aún más pesado. Esa noche, mientras arropaba a Lucía en la cama, la niña se acurrucó contra ella y le susurró algo al oído, su voz somnolienta y llena de la magia de la infancia. «Soñé con colores anoche, mami», dijo. «Eran muy brillantes, creo que vi tu cara. Tenías una sonrisa grande». El corazón de Sofía dio un vuelco doloroso. Se inclinó y besó la frente de su hija, el olor de su cabello infantil llenándola de un amor que era casi insoportable. «Qué sueño tan bonito, mi amor», respondió, esforzándose por mantener su voz estable. Pero por dentro, su mente lógica ya estaba trabajando, buscando una explicación. Había estado viendo programas de arte en la televisión, había escuchado a otros niños describir los colores. Era solo la imaginación de una niña, una cruel fantasía creada por el deseo. No podía ser nada más. El sábado por la tarde, mientras intentaba poner un poco de orden en el abarrotado armario del pasillo, Sofía se estiró para alcanzar una caja en el estante superior. Sus dedos tropezaron con una pila de libros viejos que cayeron al suelo con un ruido sordo. Ana, que estaba sentada cerca, se sobresaltó. Entre los libros esparcidos por el suelo, había una pequeña Biblia infantil de tapa dura, un regalo de su abuela, que Sofía había olvidado por completo. El libro había caído de tal manera que quedó abierto por la mitad. Ana lo recogió con cuidado. Sus ojos se abrieron con asombro mientras miraba la página. «Sofía, mira», dijo con una voz llena de reverencia. Sofía se dio la vuelta, impaciente. En la página abierta, había una ilustración sencilla y colorida.
un hombre con túnica blanca tocando los ojos de otro hombre arrodillado. El título del capítulo era claro: Jesús sana a Bartimeo, el ciego. Sofía se quedó mirando la imagen, una extraña sensación de frío recorriéndole la espalda. Vio a su madre mirarla, con los ojos llenos de una esperanza que a ella le parecía una locura. Sacudió la cabeza, apartando la mirada. «Es solo una coincidencia, mamá», dijo, su voz más dura de lo que pretendía. «Solo un libro, que se cayó». Pero, mientras volvía a guardar las cosas en el armario, no podía quitarse de la cabeza la imagen de esas manos tocando los ojos que no podían ver. Aquella noche, el ritual de antes de dormir se sentía diferente. Sofía se sentó en el borde de la cama de Lucía, un libro de cuentos infantiles abierto en su regazo. La única luz en la habitación provenía de una pequeña lámpara de noche, que proyectaba sombras largas y suaves en las paredes. Leía las palabras en voz baja, pero su mente no estaba en la historia del osito perdido. Estaba en el rostro de su hija, tan sereno en la penumbra. Estudiaba cada detalle: la curva de sus pestañas, la suavidad de su piel, la forma en que sus labios se movían ligeramente mientras escuchaba. Un amor tan feroz y abrumador la invadió, que le cortó la respiración. Este era su mundo entero, esta pequeña niña que confiaba en ella para todo, y ella le había fallado. Lucía se acurrucó más cerca. Su respiración se volvió más profunda y regular. Se había quedado dormida en medio del cuento. Sofía cerró el libro con cuidado y lo dejó en la mesita de noche. Se quedó allí, en el silencio, observando a su hija dormir. Y en esa quietud, el peso de las últimas semanas de los últimos 8 años se derrumbó sobre ella. La servilleta con el versículo, la canción en la radio, el sueño de los colores, la Biblia de su abuela, ya no parecían coincidencias. Parecían pequeños golpes insistentes en una puerta que ella había sellado con orgullo y dolor. Se dio cuenta de que lo había intentado todo. Cada especialista, cada búsqueda en internet, cada hora extra en el café. Había agotado cada gramo de su propia fuerza y no había servido de nada. La armadura de autosuficiencia que había forjado con tanto esmero se desintegró, dejándola expuesta, débil y completamente derrotada. «Yo no puedo», susurró al aire quieto de la habitación. «Simplemente, ya no puedo más». Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de rabia ni de autocompasión. Eran lágrimas de rendición. Levantó la vista hacia el techo oscuro, como si pudiera ver más allá del yeso y la pintura. Su voz, cuando finalmente habló, no fue más que un hilo, un murmullo crudo y despojado de toda pose. «No sé si estás ahí», comenzó, las palabras temblando en sus labios. «Y no sé si me estás escuchando después de todos estos años. Pero si estás, si de verdad existes, te lo pido. No por mí. Yo ya no merezco nada. Pero por ella». Su mirada se posó de nuevo en Lucía. «Ella no ha hecho nada más que ser luz en este mundo. No es justo. Por favor, no por mí, por mi hija». Hizo una pausa, tomando una bocanada de aire temblorosa. Sintió la necesidad de decir algo más, de deshacer el nudo de desafío que había llevado en el pecho durante tanto tiempo. «Esa puerta que te cerré, mamá tenía razón. La sellé con llave y con cerrojo». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. «Pero aquí estoy. Esta noche, la estoy abriendo. No sé cómo, pero la estoy abriendo. Ya no tengo fuerzas para mantenerla cerrada». En el momento en que pronunció esas palabras, no hubo un destello de luz ni una voz del cielo, pero algo cambió dentro de ella. Una calma extraña, una paz que no había sentido en casi una década, comenzó a sentarse en su alma. El nudo apretado en su estómago se aflojó, la tensión en sus hombros pareció disiparse. Era como si una mano invisible estuviera secando sus lágrimas desde adentro. Era una paz que no tenía lógica, que no provenía de ninguna solución terrenal. Simplemente, estaba ahí. Y en medio de esa paz, hizo una promesa íntima, un pacto susurrado en la sagrada quietud de la habitación de su hija. «Si actúas», dijo al silencio, «si le permites ver, aunque sea un poco de la belleza de este mundo que yo no he sabido apreciar, te juro que no me quedaré callada, contaré lo que has hecho, todo el mundo lo sabrá».
Se inclinó y besó la frente de Lucía, un beso que no era de despedida, sino de una nueva y frágil esperanza. Sofía permaneció inmóvil junto a la cama, el eco de su propia rendición todavía suspendido en el aire. La paz que la había envuelto era tan real como el peso de la manta sobre el cuerpo de su hija. No era una paz vacía, sino una quietud llena de una presencia que no podía nombrar. El único sonido era la respiración suave y rítmica de Lucía, un metrónomo que medía los segundos de un tiempo que parecía haberse detenido. La lámpara de noche en la mesita proyectaba un círculo de luz color miel sobre la pared, una luz cálida y familiar que había visto miles de noches, pero que esta noche parecía diferente. Más profunda, como si contuviera un secreto. El tiempo se estiró, volviéndose denso y sagrado. De repente, en el silencio, la respiración de Lucía cambió. Dejó de ser el suspiro inconsciente del sueño y se convirtió en una inhalación deliberada, profunda, como la que se toma antes de sumergirse en el agua. Sus párpados, que habían estado quietos, comenzaron a temblar. Sofía se inclinó instintivamente, su corazón latiendo con una mezcla de alarma y una extraña expectación. Pensó que estaba teniendo una pesadilla, pero cuando los ojos de Lucía se abrieron, no había terror en ellos. No había la mirada vacía y desenfocada que Sofía conocía tan bien. Había algo nuevo, algo que nunca había visto en los 8 años de vida de su hija. Había enfoque. Sus pupilas, antes dilatadas y perdidas, ahora estaban contraídas, fijas en un punto. Sofía siguió la dirección de su mirada. Los ojos de Lucía no estaban vagando por la oscuridad, estaban fijos en la pequeña lámpara de noche. El mundo pareció moverse en cámara lenta. Sofía vio cómo el pequeño pecho de su hija se elevaba de nuevo. Vio cómo su manita, que descansaba sobre la manta, se levantaba lentamente, un dedo índice, extendiéndose con una intención inconfundible. El dedo apuntaba directamente a la lámpara. La boca de Lucía se abrió ligeramente. Sofía contuvo el aliento, cada fibra de su ser tensa, esperando. Y entonces, la voz de una niña rompió el silencio sagrado de la habitación. No era un murmullo somnoliento, sino una declaración clara, llena de un asombro puro e infantil. «Mami», susurró Lucía, su voz temblando, no de miedo, sino de maravilla. «La luz es tan hermosa». Las palabras no entraron por los oídos de Sofía. La golpearon en el centro del pecho, un impacto físico que le robó el aire. Por un instante, su mente pragmática se rebeló, buscando desesperadamente una explicación lógica. Era parte de un sueño. Estaba repitiendo algo que había escuchado. No era real. No podía ser real. ¿Qué? ¿Qué luz, mi amor?, logró preguntar Sofía, su propia voz irreconocible, un hilo tembloroso. El dedo de Lucía no vaciló. Esa luz. Ahí. Es amarilla, calientita. Amarilla. La palabra resonó en el cráneo de Sofía como una campana de iglesia. Su hija, que solo conocía los colores por descripciones y por el tacto de las crayolas, acababa de nombrar un color. Y lo había nombrado correctamente. El pequeño rostro de Lucía se giró lentamente, apartándose de la lámpara. Sus ojos, ahora llenos de una curiosidad vibrante, buscaron a su madre. Se encontraron con los de Sofía, y por primera vez en la historia, se detuvieron. Se enfocaron. Lucía inclinó la cabeza, una pequeña arruga formándose en su frente mientras estudiaba el rostro que solo había conocido a través del tacto. Una sonrisa lenta y radiante se extendió por sus labios. «Mami», dijo de nuevo, y esta vez su voz estaba llena de una certeza gozosa. «Tus ojos son cafés. Como el chocolate que me das para mi leche». Esa fue la frase que lo rompió todo. La última pared de escepticismo, la última astilla de lógica, se pulverizó en 1.000.000 de pedazos. Sofía se derrumbó. Cayó de rodillas junto a la cama, su cuerpo sacudido por sollozos que venían desde lo más profundo de su alma herida. No eran las lágrimas amargas de la desesperación, sino las lágrimas abrumadoras y sanadoras de la gratitud. Agarró la mano de su hija y la apretó contra su mejilla húmeda, sintiendo la pequeña palma contra su piel. «Sí, mi amor», sollozó, «son cafés, mis ojos son cafés». El sonido del llanto de Sofía despertó a Ana, quien apareció en el umbral de la puerta, su rostro una máscara de preocupación.
¿Qué pasa? ¿Lucía está bien? Pero antes de que Sofía pudiera responder, la voz clara de Lucía llenó la habitación de nuevo. Señaló el vestido de noche de su abuela. Abuela, tu vestido tiene flores. Son rojas y azules, como las que huelo en tu jardín. Ana se llevó una mano a la boca, sus ojos se abrieron de par en par. Miró a Sofía, luego a Lucía, y luego de vuelta a Sofía. Las lágrimas comenzaron a correr por sus propias mejillas arrugadas. En esa pequeña habitación, iluminada por la luz de una simple lámpara de noche, el tiempo se detuvo. No había diagnósticos, ni informes médicos, ni la palabra irreversible. Solo estaban 3 generaciones de mujeres, unidas por un momento que desafiaba toda explicación humana. El milagro no había sido un trueno del cielo. Había sido un susurro en la oscuridad, una respuesta a una oración que ni siquiera había sido una oración, sino una rendición. Y todos los que estaban allí sabían, con una certeza que trascendía la razón y la ciencia, que lo que había sucedido esa noche no era obra de un hombre. La noticia del milagro no corrió como un incendio, sino como el agua que se filtra lentamente en la tierra seca, llegando a cada rincón de su pequeña comunidad con una mezcla de asombro y reverencia. La primera y más crucial validación vino del lugar donde la esperanza había sido sentenciada a muerte, el consultorio del Dr. Ramos. Sofía insistió en volver, no para alardear, sino porque necesitaba que el mundo de la razón viera lo que el mundo de la fe había hecho. El Dr. Ramos lo recibió en el mismo consultorio de paredes de cristal. Pero esta vez, el hombre de ciencia parecía haber perdido toda su certeza. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba 2 juegos de imágenes de resonancia magnética en el negatoscopio. La habitación estaba en silencio, a excepción de Lucía, que tarareaba suavemente mientras miraba con fascinación los patrones de luz en el suelo. Estos son los escáneres del nervio óptico de Lucía de hace 2 semanas, dijo el doctor. Su voz apenas un susurro. Señaló unas áreas oscuras y encogidas en la primera imagen. Atrofia severa. Terminal. Como les expliqué, las células estaban muertas. No había conexión. Hizo una pausa, y encendió la luz detrás del segundo juego de imágenes, tomadas esa misma mañana. Y estos son de hoy. El silencio se hizo más profundo. En la segunda imagen, las mismas áreas oscuras ahora brillaban con lo que parecía ser tejido sano y vibrante. El tejido parece regenerado. La actividad sináptica es la de una niña perfectamente sana. He llamado a 3 colegas, incluyendo a mi antiguo mentor en Johns Hopkins. Ninguno de nosotros ha visto algo así. No hay un precedente en la literatura médica. No hay una explicación científica para esto. Levantó la vista de las imágenes y miró directamente a Sofía, sus ojos llenos no de fe, sino de una profunda y humilde confusión. Señora Morales, lo que ha ocurrido con su hija está fuera de los límites de mi entendimiento, sencillamente es inexplicable. El domingo siguiente, la pequeña iglesia del barrio estaba más llena que nunca. No hubo un anuncio especial, pero la historia había viajado de boca en boca. El pastor David, el mismo hombre que le había pagado las compras a Sofía en el supermercado, no pronunció un sermón triunfalista. En cambio, pidió a Sofía, Ana y Lucía que se acercaran al frente. Con una mano en el hombro de la niña, se dirigió a la congregación con una voz suave y quebrada por la emoción. Hermanos, a veces le pedimos a Dios que nos muestre su poder con truenos y relámpagos. Pero hoy, nos ha mostrado su gloria en el susurro de una niña que ve la luz por primera vez. No estamos aquí para entender, sino para agradecer. Hay misterios que no son para ser resueltos por la mente, sino para ser recibidos por el corazón. Un silencio sagrado llenó el santuario, roto solo por el sonido de sollozos ahogados. Elena, la anciana de la cafetería, sonreía con lágrimas corriendo por su rostro. Incluso Carlos, el vecino cínico que siempre se quejaba del ruido de las campanas, estaba de pie en la parte de atrás, con la cabeza inclinada y una expresión de asombro en su rostro. En los días siguientes, el cafecito de Lucía se transformó. La gente venía no solo por el café, sino para ver con sus propios ojos a la niña que era un testimonio andante.
Un día, Carlos entró, evitando la mirada de todos, y se acercó al mostrador donde Sofía estaba trabajando. «Sofía», dijo en voz baja, «yo no soy un hombre de fe. Siempre me he burlado de todo esto, pero mi esposa está enferma. ¿Podrías pedirle a tu Dios por ella?» En ese momento Sofía comprendió que el milagro no había sido solo para Lucía. Había sido una piedra arrojada a un lago tranquilo, y sus ondas estaban tocando orillas que nunca había imaginado. El milagro estaba sanando no solo unos ojos, sino también la fe rota de toda una comunidad. El milagro no fue un punto final, sino el comienzo de una nueva gramática para el alma de Sofía. Su vida, antes regida por la lógica implacable de las listas en servilletas de papel, ahora se movía al ritmo de una conversación silenciosa con el Dios al que le había cerrado la puerta. Las mañanas ya no comenzaban con el pitido estridente del despertador, sino 5 minutos antes, en la quietud del preamanecer, sentada al borde de su cama, con las manos no en una taza de café, sino entrelazadas sobre su regazo, sus primeras palabras del día ya no eran un plan de ataque, sino un susurro de gratitud. «Gracias», decía al silencio, simplemente, «gracias». Una tarde, mientras ella y su madre veían a Lucía dibujar un sol radiante en la mesa de la cocina, con una concentración que antes era imposible, Sofía se volvió hacia Ana. Su voz era suave, despojada de la vieja armadura de orgullo. «Mamá, perdóname». Ana la miró, sorprendida. «Perdóname por todos los años de amargura. Por cada vez que desprecié tu fe. Yo estaba tan ciega como mi hija. Pero mi ceguera era del corazón, y esa es más difícil de sanar». Ana no dijo nada. Simplemente tomó la mano de su hija y la apretó, y en ese gesto silencioso hubo un perdón y una comprensión que ninguna palabra podría haber expresado. El cafecito de Lucía también se transformó. El aroma a café y pan dulce seguía allí, pero ahora estaba mezclado con algo más: esperanza. La gente no solo venía a comprar, venía a escuchar. Sofía nunca predicó un sermón, simplemente contaba su historia, con una humildad que desarmaba. El dispensador de servilletas en el mostrador se convirtió en un buzón improvisado. La gente, inspirada por la historia de la nota de Elena, comenzó a dejar sus propias peticiones escritas en los pequeños cuadrados de papel. «Por mi hijo en el ejército, por el trabajo de mi esposo, por mi salud». Cada noche, después de cerrar, Sofía y Ana se sentaban juntas y oraban por cada una de esas servilletas, convirtiendo el símbolo de la ansiedad de Sofía en un altar de intercesión comunitaria. No todos creyeron. Un periodista de un periódico local escribió un artículo escéptico, sugiriendo un diagnóstico erróneo milagrosamente corregido, y entrevistando a expertos que hablaban de remisiones espontáneas inexplicables. La vieja Sofía se habría enfurecido, habría llamado a un abogado, habría defendido su verdad con uñas y dientes. La nueva Sofía leyó el artículo, suspiró y dobló el periódico con calma. Unos días después, el periodista apareció en la cafetería, esperando una confrontación. Sofía simplemente le sirvió un café, el mejor de la casa. «Gracias por venir», le dijo con una sonrisa serena. «Sé que solo hace su trabajo. Yo no puedo convencer a su mente, solo puedo contarle lo que Dios hizo en mi corazón. El verdadero milagro no es solo que mi hija ve, sino que yo, por primera vez, también estoy aprendiendo a ver». Su vida no se volvió perfecta. Todavía había facturas que pagar y días de agotamiento. Pero la desesperación había sido reemplazada por un propósito. 2 veces al mes, Sofía cerraba la cafetería 1 hora antes para visitar el ala infantil del Hospital General de Houston. No iba a predicar sino a sentarse con otras madres en las salas de espera, a escuchar sus miedos y a compartir una taza de café de su termo. No ofrecía soluciones, solo su presencia y una simple verdad que había aprendido en la oscuridad. «Yo sé lo que es sentir que estás gritando a un cielo vacío, pero a veces, el silencio de Dios no es ausencia, es preparación». El milagro no la había convertido en una santa, la había hecho humana de una manera nueva, más profunda. Se había convertido en la mujer que Dios siempre supo que podía ser.
Una que ya no confiaba en la fuerza de sus propias manos, sino en la gracia de las manos que le habían devuelto la luz. La historia de Sofía y Lucía es mucho más que el relato de una sanación física. Es un mapa del corazón humano y un testimonio del amor paciente de Dios. Nos muestra un camino que muchos de nosotros conocemos bien, el camino que va desde la resistencia hasta la rendición, desde el silencio hasta el milagro, y desde la oscuridad hasta una transformación que lo cambia todo. Vimos cómo Sofía construyó un muro alrededor de su corazón, ladrillo por ladrillo de desilusión y oraciones no respondidas. Ella le había dicho a Dios, hasta aquí. Ya no creo en ti. Pero Dios, en su infinita misericordia, no aceptó esa puerta cerrada. Comenzó a enviarle susurros en medio del ruido de su dolor. Una servilleta con una promesa. Una vieja canción en la radio. Un libro infantil que se abre en la página correcta. Eran pequeños recordatorios de que él no la había olvidado, de que seguía llamando suavemente. La ciencia, con toda su sabiduría y sus máquinas avanzadas, le había dado a Sofía una palabra definitiva, irreversible. Pero la palabra de Dios nos da una promesa aún más poderosa. En el Evangelio de Marcos, Jesús mira a sus discípulos y les dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El diagnóstico del hombre puede ser un punto final, pero la promesa de Dios es siempre un punto de partida. Sofía vivió una noche muy larga, una que duró 8 años. Pero el salmista nos asegura en el Salmo 30 que, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. El milagro de Sofía no llegó en el tiempo que ella esperaba. Como Marta y María, que lloraban junto a la tumba de Lázaro, Sofía debió pensar muchas veces: Señor, si hubieras estado aquí antes. Pero esta historia nos enseña que Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento perfecto, a menudo cuando nuestro orgullo finalmente se rinde, y nuestra fe, por pequeña que sea, se atreve a mirar hacia arriba. Y quizás tú que me escuchas hoy te sientes como Sofía. Quizás llevas años orando por una situación que no cambia. Has recibido un diagnóstico, una mala noticia, una decepción que te ha robado la esperanza. Has cerrado una puerta en tu corazón y has pensado se acabó. Pero yo te pregunto hoy, ¿has estado atento a los susurros de Dios? Tal vez sus señales ya están en tu vida cotidiana. Tal vez no es un trueno, sino la palabra amable de un extraño. Una llamada de un amigo en el momento justo, un versículo que parece saltar de la página y hablarte directamente. El milagro de Lucía no ocurrió cuando Sofía estaba de rodillas exigiendo una respuesta. Ocurrió cuando estaba de rodillas, completamente rota y susurró: ya no puedo más. Su rendición fue la llave que abrió la puerta al milagro. Tal vez esta historia es una invitación para ti. Una invitación a abrir esa puerta que has mantenido cerrada por el dolor o la decepción. No necesitas una fe gigante. Solo necesitas la honestidad para decir: Señor, si de verdad estás ahí, te necesito. Porque cuando el hombre dice que es irreversible, Dios dice que es el momento perfecto para empezar a obrar. Cuando el hombre dice que se acabó, Dios dice que es solo el comienzo. La palabra irreversible, pronunciada en un consultorio médico frío, parecía ser el punto final en la historia de Sofía. Era el muro contra el que su fuerza, su trabajo y sus lágrimas se habían estrellado. Pero la historia de hoy nos enseña una verdad poderosa. El final del hombre es la oportunidad de Dios. Él no necesita nuestra fe para actuar, pero a menudo espera a que nuestra autosuficiencia se rinda para mostrarnos su gloria. La puerta que Sofía había cerrado con llave y cerrojo, Dios no la derribó con fuerza. Él esperó pacientemente. Esperó en el susurro de una canción, en la nota dejada en una servilleta, en las páginas de un libro infantil. Esperó a que el amor de una madre, en su momento más vulnerable, dejara esa puerta entreabierta, y con un simple rayo de luz en la oscuridad de una habitación, Él la abrió por completo, no solo para sanar los ojos de una niña, sino para restaurar el corazón de una madre. Tal vez tú también has cerrado una puerta. Tal vez un diagnóstico, una pérdida, o un silencio prolongado, te han hecho creer que estás solo, que ya no vale la pena esperar.
Permite que la historia de Sofía te recuerde que el silencio de Dios nunca es ausencia, es preparación. Sus milagros no siempre son truenos que sacuden la tierra. A veces, son un susurro en la noche, una palabra de aliento, una luz que se enciende cuando toda esperanza parece perdida. Los milagros de Dios no esperan nuestro permiso para creer, suceden para que creamos. Si esta historia tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios como una declaración de que tú también crees que lo imposible puede suceder. Y comparte este video con alguien que necesite un poco de esperanza hoy, para recordarle que Dios todavía escribe historias nuevas en páginas que creíamos terminadas. Y no te olvides, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo historias que fortalecen la fe y demuestran que los milagros de Dios todavía suceden en nuestros días. Porque a veces, la respuesta a nuestras oraciones no llega como un rayo, sino como el amanecer después de la noche más oscura. En nuestra próxima historia, serás testigo de cómo la paciencia en la prueba puede traer una bendición que nadie esperaba.